en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Atención Primaria a la Salud con el tema del día de hoy, Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que lideren en las comunidades. Escogimos el día y el tema de esta semana porque el Día Mundial de la Acción contra el SIDA en el año 2023, bueno, pues el lema es que lideren las comunidades debido a que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento. El mensaje que se deja sobre todo es que las comunidades lideren no solo sonará un día, estará sobre todo en el centro de acciones durante todo el mes de diciembre y fue parte del mes de noviembre. El lema que lideren las comunidades significa que para poner fin al SIDA son las comunidades que viven con VIH, que están en riesgo de contraerlo o que se hayan visto de alguna manera afectadas por el virus, estarán en la primera línea de respuesta ante el VIH. El lema significa que para poner fin al SIDA son las comunidades las que van a tener que participar supervisando la implementación de servicios y responsabilizando a los proveedores. Más que hacer un homenaje o celebrar a las organizaciones que surgen de la comunidad, el Día Mundial de la Acción contra el SIDA en 2023 es un llamado a la acción para apoyar al liderazgo de las mismas y es por eso que se establecieron 3 conceptos importantes. Nada para nosotros, sin nosotros, que se refiere a su posición sustancial en la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de planes y programas para el VIH. No poner fin al SIDA es más caro que acabar con él. Con él se enfatizará la necesidad de que las financiaciones sean completas y que permitan la ampliación de las acciones de estas comunidades. Y por último, eliminar las leyes que perjudican, crear leyes que empoderen, que acentúen la necesidad de un entorno normativo que facilite el papel de las comunidades en la prestación de servicios para el VIH, garanticen su espacio y proteja los derechos humanos de todo, incluyendo a las comunidades marginadas. Es por eso que en la sesión del día de hoy tendremos a nuestro ponente, el doctor Daniel Pérez Larios, que es médico que estudió en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, estudió medicina interna en el Centro Médico Nacional de Occidente e infectología en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha participado en estudios de farmacología clínica en la Universidad de La Salle y en docencia e investigación educativa en la Universidad de Santander. Ha sido médico tratante en el Hospital de Infectología en Centro Médico Nacional La Raza, especializado en el manejo de personas que viven con VIH y SIDA. Ha colaborado en los grupos de expertos para la atención del COVID-19, hepatitis aguda grave en niños, la meningitis y para los casos de el virus Mpox, así como en la guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con VIH y la guía de manejos para la hepatitis virales. Participa como profesor en cursos de posgrado de medicina interna, infectología y epidemiología y desde 2018 ha trabajado en Censida, donde actualmente es el director de atención integral. Doctor Daniel, mucho gusto y gracias por estar el día de hoy con nosotros. En este caso, pues aquí en la plataforma de Telmex estamos alrededor de 10 personas, pero en vía Facebook pues tenemos alrededor de un porcentaje de 30 personas. Entonces, tenemos una afluencia bastante importante. Le agradecemos mucho su participación. Gracias. No, pues al contrario, es para mí un placer poder estar con ustedes en un tema que me parece que es tan importante porque como lo vamos a ver, en realidad el hecho de conmemorar año con año esta respuesta contra el VIH y el SIDA, pues en realidad es fundamental porque esta infección nos ha servido no solamente para poder tener respuestas y una meta clara respecto a poder eliminar esta condición como un problema de salud pública. Ha sido también uno de los principales mecanismos para la evolución de la ciencia, pero también de la respuesta por parte de las comunidades que antes de esta pandemia, pues en realidad no se integraban tanto a estos sistemas sanitarios a nivel internacional. Y como lo comentabas, este lema en donde se comenta que lideren las comunidades, me parece que es fundamental porque en realidad desde 1988 la Organización Mundial de la Salud, pues a través de una resolución, decidió que este 1 de diciembre se conmemorara entonces esta respuesta que se ha tenido por todo el fenómeno que fue esta infección y esta pandemia y también lo que se ha significado a nivel social, científico, tecnológico y también incluso a nivel político, ¿no? Cuando nosotros pensamos en VIH, cuando pensamos en SIDA, cuando nos recuerda este logo de este lazo rojo que nosotros tenemos, pues en realidad nos lleva a pensar
no solamente en una infección, sino en todo un fenómeno que ha servido para revolucionar pues nuestro mundo. Entonces, en este año, como tú bien lo comentabas, pues es muy claro, ¿no? Y es que lideren las comunidades. ¿Y por qué ha sido tan importante esto? Porque en realidad se ha visto que si no participan, ¿sí? Las personas que están afectadas, si no participan estas comunidades, pues en realidad nuestros ojos, los sistemas de salud, las instituciones, pues entonces no tienen en realidad un sentido de cuáles son las necesidades y cuáles deben de ser estas rutas. El hecho de que en este año se ponga como en el lugar preponderante a las comunidades y a los líderes, pues en este caso tiene que ver con que ellos deben de ser partícipes y una parte activa fundamental para que nosotros tengamos una respuesta que sea efectiva y que nos lleve a lograr esas metas que nosotros queremos y que posteriormente les vamos a presentar. Y con eso en mente, pues creo que es muy importante el poder retomar rápidamente cómo hemos estado desde los primeros casos de VIH en nuestro país hasta la actualidad. Ustedes saben que los primeros casos que se registraron a nivel global fueron en 1981 y es muy famosa una publicación que se tiene en el MRWR, que es el boletín que publican los CDCs de los Estados Unidos, que es el Centro para Control de Enfermedades, en donde publicaba un grupo de personas, de hombres, que estaban enfermos con enfermedades oportunistas, ¿no? Entre ellas el sarcoma de Kaposi, neumonía por neumocistis hirobeshi, y a partir de ahí se empezaron a cada vez más tener estos reportes y en 1983 se diagnosticó el primer caso de SIDA en nuestro país. Y vean cómo casi inmediatamente se tuvo una respuesta. El ISSSTE inició con la organización de clínicas en donde dentro de los hospitales regionales pues estaban empezando a dar la atención para estas personas. El siguiente fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde instrumentó pues módulos para detectar en todas las delegaciones del país, pero no fue hasta el 89 cuando se iniciaron estas clínicas de atención en todas las delegaciones, y por parte de la Secretaría de Salud pues se ha atendido desde 1983 en los hospitales de tercer nivel. El decirles que ahora, aunque ha habido pues un movimiento en el cual pues cada vez las personas tenemos más información, en donde hemos podido derrocar pues muchos mitos, en aquel entonces había un miedo, ¿no? Tanto de las personas que vivían con VIH, pero también de las personas que lo atendían, porque no sabían a ciencia cierta cómo se transmitía, no sabían en algún momento cómo se iba a curar, y en realidad era muy doloroso la evolución que tenían estas personas. En nuestro país, como algo paradigmático, ustedes pueden ver esa publicación ya que se ve algo viejita, en el cual pueden ver 131 casos de SIDA en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, pero decirles que vivimos una realidad que es un poquito, pues podríamos hasta catalogarla como bipolar. ¿En qué sentido? En el que por un lado lo vamos a ver. Ahora, muchas de las complicaciones del VIH tienen que ver en que las personas viven ya hasta 30, 40 años con VIH y entonces empiezan a tener complicaciones como demencia, infartos, pero también lamentablemente seguimos atendiendo a personas que llegan con infecciones oportunistas, que lamentable y dolorosamente mueren porque tienen tuberculosis, porque tienen infecciones por hongos como histoplasmosis o que tienen esta neoplasia que en realidad es uno de los marcadores que se han tenido, que sería el sarcoma de Kaposi, que ustedes lo pueden ver en películas, incluso como esta que se llama California, en la cual, Filadelfia, perdón, Filadelfia, en el cual ustedes lo pueden ver, en el que pues en realidad ha marcado como un cierto estigma. Entonces, no debemos de permitir que sigamos con estas muertes que se pueden evitar, como lo vamos a ver. Y uno de los principales elementos que ha permitido que haya este cambio es la introducción de los medicamentos que son activos en contra del virus. Inicialmente, el primero fue la famosísima sidobudina. La sidobudina, un medicamento que se utiliza para el tratamiento del cáncer y que se encontró que en algún momento puede inhibir a este virus que es el causante de la inmunodeficiencia humana,
pero que pues en realidad era muy tóxica como se utilizaba, ¿no? Intravenosa, en dosis muy altas y entonces provocaba anemia y el virus es tan hábil para poder sobreponerse a estos retos que nosotros les damos, que en este caso es el tratamiento, que entonces hacía resistencia y posteriormente las personas nuevamente iban perdiendo sus defensas y las personas lamentablemente fallecían a consecuencia de esta resistencia. Pero bueno, al final llegó el año de 1995 y por eso les decía que hablar de VIH es hablar de, pues en realidad una parte de la historia humana muy, pues notoria, en el cual pueden ver cómo la revista Time puso como hombre del año, así como en esta ocasión ha sido Taylor Swift, en esta ocasión fue en el 95 el doctor David Hu, en el cual fue el hombre del año porque descubrió que al momento de mezclar 3 medicamentos antirretrovirales, pues lograban llegar a niveles indetectables al virus, pero lo más importante es que no lograba replicarse posteriormente. Esto ha sido lo que ha permitido que ahora las personas que viven con VIH tengan, cuando son diagnosticadas a tiempo y toman su medicamento de forma oportuna, pues entonces pueden vivir su vida como las personas que no tienen el virus de VIH. Y entonces tenemos estas dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, esta realidad dolorosísima en la cual ustedes pueden ver este sufrimiento, ¿no? De las personas que lamentablemente les digo, siguen llegando con nosotros, en donde ustedes pueden ver que son personas que pesan 30 kilos, 35 kilos, donde en los sistemas de salud todavía los estigmatizan, los discriminan, ¿no? Y que lamentablemente el dolor no solamente es para ellos, sino para todas las familias y todas las personas que pues en realidad son las personas que los quieren, ¿no? Y por otro lado, pueden ver a personas que en realidad, si no es porque tienen un estudio de laboratorio en donde se detectaron anticuerpos o se detectó el virus, pues en realidad no parece que vivan con el VIH, con el VIH. Entonces, estas son las dos caras de la moneda y son las dos realidades en las cuales nosotros nos enfrentamos. Pero para poder poner un punto y decir en dónde inició todo esto, pues en realidad es el decirles que la primera vez que se identificó pues fue en 1983, ¿no? Y ustedes pueden ver que cuando se ponen a estudiar este virus, pues en realidad hay dos tipos principales, el virus del VIH tipo 1 y el tipo 2. Y vean cómo el tipo 2 queda muy solito y es característico principalmente de África. Y el VIH tipo 1, pues en realidad se divide en varios grupos, el M, N, O y P. Y es muy importante que sepamos que el grupo M, ¿no? El mayoritario, por eso tiene esa M, pues es en realidad el que causa esta pandemia a nivel global y que principalmente pueden ver que además se subdivide en otros grupos desde la A hasta la K, ¿no? Bien importante el que sepamos que este virus es una zoonosis. Y al decir una zoonosis es el decir que fue una infección que se originó en animales y que posteriormente hubo un salto entre esos animales hacia nosotros, ¿no? Cuando hacen estos estudios a través de los sueros que se tenían congelados, se vio que la primera vez en la que se identifica el VIH es en 1959, ¿no? Cuando empiezan a hacer la búsqueda en todos estos plasmas que estaban guardados en los países europeos, identifican que ya desde 1959 había una secuencia genética que correspondía al VIH, ¿no? Y entonces dicen, ¿de dónde vino? Bueno, pues vino de estos simios que son el mangabey gris, del gorila y del chimpancé. Y de lo más importante que ustedes deben de saber es que el que causa la pandemia, el tipo 1, el grupo M, viene del chimpancé, ¿sí? Ese fue el salto que se dio desde los chimpancés hacia nosotros. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cuándo se dio ese salto y cuándo se infectó por primera vez una persona? Bueno, al momento de que ven qué tan similares son esas secuencias, ¿no? Del chimpancé y la secuencia que se identificó por primera vez en 1959, pues entonces se puede hacer una medición, ¿sí? Dependiendo de qué tan distinto es y se considera
que ese salto ocurrió entre 1920 y 1930. Entonces vamos descubriendo, ¿no?, cómo este es un virus que tiene mucho tiempo con nosotros, pero que por sus características y la manera en la cual se transmite, pues estuvo durante muchos años, desde 1920 hasta 1981, circulando sin que lo pudiéramos identificar. Y algo que me pareció muy importante es que vean cómo desde la República del Congo, ¿sí?, empezó a haber esta migración, ¿sí?, hacia los diferentes puntos dentro de África, pero también hacia Europa, hacia Asia, y un punto fundamental que se considera en la literatura es que al momento en el que el Congo se separa de Bélgica en algún momento, es cuando se dio esta diseminación, porque llegaron ahí muchos grupos de personas de la OMS y posteriormente cuando esos grupos de personas regresan a sus países de origen, pues tenían muy probablemente ya consigo el virus de inmunodeficiencia humana y entonces se hace esa transmisión hacia lugares donde de otra manera pues hubiera sido mucho más lento que llegar. Ahora, es importante que veamos que nuestro cuerpo, pues, requiere el que tenga un tipo de mecanismo de entrada para el virus de inmunodeficiencia humana. Y ustedes pueden saber que la célula blanco por excelencia es la célula que se llama linfocito T, ¿no? Los linfocitos T, y particularmente los que tienen un receptor, que es el receptor del CD4, ¿sí? Pero es importante que también ustedes sepan que para que se pueda el virus entonces no solamente adherir, sino también introducirse a la célula, requiere de otro correceptor. En este caso puede ser uno que se llama CCR5 o CXCR4. Si no se da esta condición de que estén esos dos receptores, el virus no puede entrar a nuestras células. Y curiosamente, estos casos que probablemente ustedes hayan escuchado de personas que se curaron de la infección por el VIH, porque sí tenemos casos registrados en la literatura, pues son personas que tenían un tipo de cáncer en la sangre, que recibieron tratamiento, ¿no?, en los cuales se irradia la médula, se deja sin células de defensa, y entonces el trasplante que se les da es de una mutación en donde no tienen los correceptores. Y entonces el virus del VIH, ¿no?, junto con el tratamiento antirretroviral, quiere entrar y volver a infectar esas células, pero ya no puede porque pues tienen esa resistencia innata a estas personas que se llama mutación delta 35. Y otro de los elementos tan importantes que tiene este virus del VIH es esta enzima que se llama transcriptasa reversa. Y fíjense que hay algo que es muy notorio con este virus, y es que esta transcriptasa reversa, ustedes sabrán que nuestras células, cuando se tienen que replicar, pues entonces nosotros tenemos una polimerasa, una enzima, que lo que hace es copiar nuestro material genético. Pero cuando esta polimerasa en nosotros encuentra que hay un error, tiene la capacidad, uno, de detectarlo y de corregir ese error. Si no, nosotros tendríamos un montón de mutaciones que nos provocarían muchas veces enfermedad. ¿Qué pasa con los virus que son, en este caso, los retrovirus y en este caso la transcriptasa reversa? Ella no tiene la capacidad para corregir errores. Y entonces vean la cantidad de mutaciones que puede tener ese virus al momento en el que se está replicando. Es de 1 a la 10 a la 5. Si ustedes quieren poner un ejemplo de qué tanto, si es mucho o es poquito, a su lado derecho pueden ver en ese círculo grande, ¿sí?, las proporciones en este caso de los círculos tienen que ver con la diversidad. Y vean cómo en las secuencias que hay en la República Democrática del Congo, pues pueden ver que hay una variabilidad muy grande del tamaño de ese círculo que tienen ahí. Y para ponerlo en contexto, ustedes pueden ver cómo toda la variabilidad que hubo en la pandemia de influenza en 1996 tiene el tamaño de ese circulito que ustedes ven ahí. Si lo quieren poner en una comparación aún más notoria, pues ustedes pueden ver cómo una sola persona sin tratamiento antirretroviral, vean cómo la diversidad del VIH es igual casi a la de todas las personas que tuvieron influenza en 1996. ¿Qué nos quiere decir? Que este virus
muta, se replica muchísimo y muta mucho. Está en el límite para que entonces pudiera incluso perder su capacidad biológica. Pero también explica por qué no tenemos vacunas. Porque este virus tiene una evolución tan rápida y cambia tanto sus proteínas y sus estructuras que no nos permite y no le permite al sistema inmunitario generar una respuesta inmunológica adecuada, y por eso es que todavía no podemos curar el virus o la infección por el VIH. Y otra de las cosas por las cuales no podemos curar todavía esta infección, salvo en algunos casos, es que ustedes pueden ver que tiene otra enzima que se llama integrasa. Y esta enzima lo que hace, cuando ustedes pueden ver este dibujito, es que al momento en el que llega a nuestra célula, esa enzima lo que hace es que ese material genético del VIH lo integra a nuestras células de defensa, ¿no? Y permanece con nosotros todo el tiempo que van a estar vivas esas células de defensa. Y una buena y mala noticia es que se ha visto que estas células T de memoria pueden durar con nosotros hasta 40 o 50 años, ¿no? Entonces, aunque nosotros logremos tener indetectables a la persona en sangre, porque ya no hay virus, estas células, si ustedes se fijan, lo tienen adentro de su núcleo. Y entonces cuando estas células se replican, el virus despierta y entonces otra vez tenemos replicación del virus. Por eso no podemos suspender el tratamiento antirretroviral. Y bueno, saber que entonces este es una infección crónica, ¿no? Que es un virus que es complejo, que ya vimos algunas características muy importantes. La principal es que se integra dentro de nuestras células, y la otra es que tiene una variabilidad muy importante. Pero otra de las características que tienen estos retrovirus son el tipo de células que afectan. Y ustedes pueden ver cómo afecta a células que son las encargadas de orquestar o de dirigir la respuesta inmunológica de las personas. Por eso, las complicaciones por la infección por el VIH son las infecciones y los cánceres que se asocian por un sistema inmunológico deprimido. Y vean qué es lo que pasa. Cuando llega el virus hacia nosotros, lo que pasa es que empieza entonces nuestro cuerpo a tratar de, pues, reponerse de esos células que se están perdiendo. Y entonces empieza a haber una fase en la cual se empiezan a producir muchos linfocitos T. Sin embargo, poco a poco, ¿no? Nuestra reserva, pues empiezan a cansar, ¿no? Estos elementos en los cuales se producen estas células inmunológicas. Y es un fenómeno al que se le llama de exhaustion, en el cual las células o nuestros sistemas inmunológicos ya no pueden producir esa cantidad de linfocitos T, y entonces empezamos a tener una disminución en el número cuantitativa, pero también en la calidad de esas células, una alteración cualitativa. Y entonces nuestro sistema inmunológico, que está distribuido en nuestras amígdalas, en el timo, en los ganglios linfáticos, en el vaso y principalmente en el intestino, pues entonces se empieza a perder. Y a veces se ha considerado incluso que la infección por VIH es una patología gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el principal sitio donde se afecta es en el intestino. En el intestino tenemos la mayor cantidad de tejido linfoide que se encuentra en nuestro cuerpo, y eso se le llama GALT. Y vean ustedes en esta fotografía cómo ustedes pueden ver esto que está en color cafecito. Es una tinción que lo que hace es que se tiñan, que se vean en ese color café todos los sistemas en donde están células del tejido linfoide. Y vean cómo en una persona que no vive con VIH, pues se ven, pues en realidad con una cantidad suficiente. Y vean lo que pasa en una persona que tiene VIH. Es en realidad muy notorio la pérdida del sistema inmunitario en nuestro intestino. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante esto? Bueno, nuestro intestino, acuérdense que fuera de la piel, que es el órgano más grande y que es el que nos protege hacia más pues microorganismos,
Pues el intestino está en constante contacto con bacterias. Y cuando nosotros perdemos estas uniones y perdemos este sistema inmunitario, pues entonces pequeñas partecitas de las bacterias empiezan a filtrarse hacia nuestra sangre, ¿no? A eso se le llama una pérdida de la impermeabilidad epitelial, ¿sí? Empieza a haber un escape desde la luz del intestino hacia nuestra sangre. Y entonces esa translocación bacteriana, que es el término, pues empieza a hacer que aumente una toxina que viene de las bacterias que se llama lipopolisacárido, que es el LPS. Y eso lo que provoca es que nuestras células, todas las demás células del sistema inmunitario, se empiecen a activar y empiezan a secretar sustancias que provocan inflamación, citocinas, ¿no? Y eso lo que provoca es algo que se le llama envejecimiento prematuro. Por lo tanto, las personas que viven con VIH pueden tener complicaciones porque ya no tienen defensas para pelear contra infecciones, pero el otro es que pueden tener complicaciones por una inflamación persistente. ¿Y qué nos provoca esa inflamación persistente? Diabetes, obesidad, trastornos cardiovasculares, demencia, entre otros. Y bueno, eso era lo que estaba en esta diapositiva. A ese fenómeno se le llama inmunoactivación, ¿no? Hay un aumento de ciertas sustancias, principalmente interleucina 7, el factor Ki67, en el cual pues nos dice que están proliferando los CD4 tratando pues de reponer todos esos que se están destruyendo, pero además vean cómo se están activando o estimulando otro grupo de sistema de células del sistema inmunitario, y eso lo que hace es que tengamos un aumento en las coinfecciones de virus que están latentes en nosotros. Porque no sé si ustedes sepan, pero en realidad la mayoría de nosotros, cuando llegamos a una etapa adulta, pues ya hemos sido expuestos a muchos virus que pertenecen a la familia del herpes virus, como citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, ¿sí? Y los herpes virus en general. Y esto hace que al momento de estarse activando nuestro sistema inmunitario, pues empiecen a replicar estas infecciones, y eso es lo que hace que nosotros tengamos las complicaciones derivadas de la inflamación crónica. Y entonces entramos a una etapa de equilibrio, ¿no? Y esta etapa de equilibrio es muy importante. Porque por un lado, ustedes pueden ver cómo pues está habiendo translocación bacteriana, lo que nos lleva a inflamación, está habiendo esta activación del sistema inmunológico persistente, y entonces los CD4 están en ese momento en una proliferación extra, que lo que lleva es que en ese momento no tengamos infecciones, pero está agotando las reservas de nuestro cuerpo. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos es que estamos montando una respuesta inmune, pero que es muy débil en comparación del fenómeno que está ocurriendo, que es ese agotamiento y esa disminución de los linfocitos TCD4, que cuando ustedes esto lo proyectan en el tiempo, después de 5, 10 años, empieza a haber tan poca cantidad de linfocitos TCD4, que es cuando empezamos a tener las manifestaciones en las personas que viven con el virus y que no tienen tratamiento. Pérdida de peso, diarreas crónicas, ¿no? Inflamación de los ganglios y posteriormente infecciones oportunistas. Y pueden ver cómo, ¿no? En realidad, esta variabilidad o esta evolución que nosotros podemos tener desde que adquirimos el virus o estuvimos expuestos al virus y desarrollamos SIDA, que es una distinción muy importante que debemos de hacer. No es lo mismo vivir con VIH que tener SIDA. SIDA es ya la etapa tardía. SIDA es cuando ya no tenemos un sistema inmunológico adecuado y cuando tenemos algunas condiciones que nos dicen que esa persona ya lamentablemente tiene esa etapa, ¿no? Que es SIDA. Y vean cómo en algunos pocos casos, ¿sí? La evolución puede ser muy rápida, en los primeros 2 a 3 años, ¿no? El 10%. Pero una cantidad importante, pues en realidad puede llevarse hasta una década para llegar a ese nivel en el cual nuestras defensas son tan bajas para nosotros poder decir que esa persona ya tiene SIDA, ¿sí? Y hay una población muy pequeñita, ¿no? Alrededor del 5%, que se les llama progresores lentos.
Y progresores lentos son personas que tienen, uno, tanto la suerte de que cuando llegó el virus a sus células, en un espacio de la célula que no se puede replicar, pero también tienen un sistema inmunológico tan fuerte, tan robusto, que lo que logran es detener la enfermedad, ¿no? Y de estos progresores lentos hay una proporción mucho más chiquita, que es como del 1%, que se les llama controladores élite. Y los controladores élite son aquellas personas que sin tratamiento antirretroviral tienen de manera persistente, indetectable su virus, ¿no? El problema es que el costo que se tiene por mantener indetectable ese virus es que todo el tiempo el sistema inmunológico está trabajando muy fuerte y se ha asociado a que estos controladores élite tienen mucho antes algunas complicaciones como serían los infartos, los eventos vasculares cerebrales y todo lo asociado a esta infección, a esta inflamación crónica y sostenida. Y tal vez uno de los mensajes más importantes que yo les podría dar es la importancia de tratar pronto a las personas. ¿Qué pueden ver en su lado izquierdo? Pueden ver que cuando en sus 3 barritas de sus 3 colores, ustedes pueden ver cómo están aquí el número de cantidad de linfocitos TCD4, 500, 1000, 1500, y pueden ver al lado derecho el tiempo en años. Vean cómo si una persona inicia tratamiento con CD4 todavía en cifras normales, pues recuperan mucho más rápido esos linfocitos TCD4 y los recuperan en cifras muy similares a las de las personas que no viven con VIH. Pero vean qué pasa en esta barra roja. Las personas que inician tratamiento antirretroviral en fases muy avanzadas, es mucho más difícil que recuperen ese conteo de linfocitos TCD4. ¿Y por qué es crítico? Es crítico porque ustedes pueden ver en la siguiente gráfica cómo la probabilidad de sobrevida en una persona está muy influenciado por la cantidad de linfocitos TCD4 al momento de que inicia tratamiento. Es completamente notorio cómo los que inician, ¿no?, entre 300 o 200 y 300 CD4, pues bueno, probablemente no hay una diferencia tan notoria, pero vean lo que pasa con las personas que inician con menos de 200 CD4. ¿Qué es lo más importante de esta diapositiva? Debemos de tratar pronto a las personas. Y para tratar pronto a las personas, debemos de hacer un diagnóstico oportuno. Lamentablemente en nuestro país, el 40% de las personas que llegan a los sistemas de salud tienen menos de 200 CD4. Y bueno, este es el virus del VIH, ¿no? Ustedes pueden ver cómo, pues tiene una cápsula, ¿no?, que toma de nuestra célula, la pueden ver aquí. Pueden ver cómo tiene estas proteínas transmembrana, ¿no?, en donde nosotros nos sirve muchísimo porque son a través de la detección de estos en donde podemos muchas veces podernos dar cuenta que la persona vive con el VIH. Y estas proteínas que ustedes pueden ver aquí, que son como si fueran unos, parecen a veces como cerillos, ¿no?, le sirven al virus para poderse adherir a la célula. Pueden ver la cápside, que es que está en un color azul cielo, en el cual es como la envoltura donde está el material genético del virus. Y otra de las cosas muy importantes es que justo una de las proteínas que forma esta cápside es el famosísimo antígeno P24. Y este antígeno P24, ¿por qué es tan famoso? Porque es el que podemos detectar ya en algunas pruebas rápidas y que entonces nos dice no nada más que hay anticuerpos, sino que ya está el virus ahí. ¿Por qué es importante eso? Porque nos permite que el periodo de ventana, que inicialmente era de hasta 5 o 6 meses, se recorra hasta alrededor de 3 semanas, ¿sí? Por eso es importantísimo el que nosotros hayamos podido tener esta nueva metodología y el poder determinar el P24. Y también pueden ver cómo está el material genético, ¿no?, que en este caso aquí está una cadena monocatenaria del ácido ribonucleico, y pueden ver cómo tenemos ejemplificado en este, pues, círculo rojo la transcriptasa reversa,
que es la enzima que le sirve pues para poder duplicarse, ¿no? A nuestro virus. Y también ustedes pueden ver aquí la proteasa que le sirve como para cortar las partes que van a formar posteriormente a los nuevos virus, y la integrasa, que es la que les decía que era esta enzima que se podía o que permitía que este virus se pegara a nuestras células. ¿Por qué tienen además importancia que ustedes lo sepan? Bueno, porque muchas de estas estructuras son las dianas terapéuticas a las cuales van dirigidos nuestros medicamentos. En otras palabras, muchos de los antirretrovirales que nosotros tenemos tienen su efecto al momento de que bloquean estas enzimas, ¿sí? Y por eso es tan importante el que conozcamos esta estructura del virus. Principalmente dos han sido, digamos, las clases más notorias, tres. Uno son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, se pegan a esa enzima y ya no permiten que el virus se replique. La integrasa, que lo que hace es evitar que el virus se meta a nuestras células y por lo tanto ya no puede posteriormente tener su ciclo vital. Y la proteasa, que entonces el virus pues se produce, pero produce viriones, se les llama, que son defectuosos y que ya no pueden infectar otras células. Cuando combinamos estos tres antirretrovirales, acuérdense que ahora nuestra terapia es combinar 2 o 3, y entonces vean cómo atacamos al virus en varios niveles y eso evita que el virus pueda mutar y que pueda generar resistencias. Y entonces, ya que sabemos un poquito de la virología, que vimos cómo es este ciclo de la infección por el VIH, pues quiero decirles que hay un elemento en el cual poco después que una persona se expone al virus de inmunodeficiencia humana, tiene algo, la mayoría de las personas, hasta el 70%, que se llama síndrome retroviral agudo. ¿Por qué es tan importante que ustedes lo sepan? Bueno, porque regularmente ese síndrome retroviral agudo es indistinguible de una enfermedad parecida a un resfriado común. Pueden ustedes tener faringodinia, ¿no? Su dolor de garganta, pueden tener cefalea, pueden tener algún tipo de exantema o de rash, ¿no? Tienen manchas rojas a veces las personas, se puede acompañar de alteraciones gastrointestinales, pero es solamente por esa viremia tan grande que tienen por el VIH, ¿no? Millones de virus en ese momento. Llega a este estado de equilibrio al que habíamos visto y entonces la persona se siente bien, se le quitan los síntomas, y si no se acerca y ustedes no lo identifican y no le ofrecen una prueba, pues entonces esa persona va a entrar en esa etapa de equilibrio y puede llegar con nosotros hasta que tiene lamentablemente las complicaciones que serían una etapa de SIDA. Tiene otra implicación muy importante, una para la salud pública, y tiene que ver en que en este periodo, ¿no? Regularmente la carga viral, como les digo, es altísima, tanto en sangre como en todos los fluidos. Y entonces, si las personas tienen en algún momento relaciones sexuales, pues la probabilidad de que haya transmisión es mucho mayor, ¿sí? Por eso, el nosotros detectar a tiempo y el poder ofrecer tratamiento corta esa cadena de transmisión y evitamos que entonces pueda haber una transmisión. Y vean cómo, si no identificamos entonces esta etapa aguda, pues entonces entramos en algo que se le llama etapa de eclipse. Inmediatamente posterior a que tenemos esa infección, ¿no? Esa primoinfección, el virus va a entrar en una etapa de eclipse en donde es tan poquita la cantidad de virus que hay en el cuerpo que no lo podemos detectar para nada. No es hasta que hay una replicación importante en las mucosas, como lo veíamos en el intestino, y también que se empieza a distribuir en el cuerpo, que lo podemos entonces detectar. Y entonces ahora, con los nuevos mecanismos de diagnóstico, hemos podido acortar esa etapa de eclipse hasta 7 días, ¿sí? Antes les digo, eran meses, ahora son 7 días a través de la carga viral, de detectar el material genético del virus en la sangre, ¿no? Y vean qué es lo que pasa, ¿no? Regularmente, cuando llega el VIH a la mucosa de pene, de ano, de vagina, pues entonces lo que pasa es que llega el virus
ingresa, ¿sí?, a través del epitelio y entonces infecta a las células que son sus células blanco, que ya dijimos que era principalmente los que tenían receptores CD4 o los que tienen receptores CSR5 o XR4, ¿no? Y una vez que está aquí, ¿no?, ingresa a esas células, empieza a replicarse, hay un periodo de eclipse y no es hasta que hay una replicación tan importante y que empiezan a liberarse un montón de estos virus que nosotros lo podemos detectar. Que es también muy importante decirles en que si esta, digamos, membrana, este epitelio, está inflamado o está con alguna solución de su continuidad, como puede ser cuando hay alguna infección de transmisión sexual, entonces esta capacidad para transmitir el virus es muchísimo mayor. Por eso, una de las estrategias que ustedes pueden hacer para disminuir de forma indirecta la transmisión por el virus del VIH es que haya una adecuada inmunización para el virus del papiloma humano, el tratar las infecciones de transmisión sexual, como serían herpes, sífilis, linfogranuloma, etcétera, ¿no? Eso es algo de lo más importante que nosotros podemos hacer. Y la otra, que es indispensable y que lamentablemente se ha estado perdiendo, pues es el uso adecuado del condón, ¿sí? El condón no solamente nos va a proteger contra la transmisión del VIH, sino también de todas estas infecciones de transmisión sexual que les acabo de comentar. Y vean cómo, ya que hay esta infección a nivel celular, pues entonces se empieza a dar esta diseminación a través del sistema inmunitario en el intestino, principalmente en estas placas o en estos tejidos linfoides asociados a mucosas que serían en el GALT, ¿sí? Y vean cómo es aquí, como ya lo vimos en esa microfotografía electrónica, cómo se empiezan entonces a destruir y posteriormente esos niveles tan altos de virus empiezan a ser una siembra en muchas otras partes del cuerpo, a lo cual se le llama que hay santuarios, ¿no? Y estos santuarios se han identificado en sistema nervioso central, ¿sí?, en nuestro cerebro, en los ganglios linfáticos y en las gónadas, por ejemplo, en los testículos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en algún momento son estos lugares en donde se cree que después de mucho tiempo de tratamiento antirretroviral, son en estos sitios en donde al momento de que nosotros lo suspendemos, permiten nuevamente que haya una recuperación de ese virus y que nuevamente se pueda replicar, ¿no? Uno de los más grandes campos de investigación para la curación del VIH es la eliminación de los reservorios, ¿no? Y que lamentablemente, como ustedes pueden ver, muy inicialmente, cuando tenemos esta infección, pues es cuando tenemos esa diseminación a través de todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo. No me voy a parar aquí, es el ciclo que tiene el virus. Se fijan, se une a través de su receptor, ¿no?, del CD4 y también del correceptor. Eso hace que haya como un acercamiento muy estrecho. Se abrazan, en este caso, las células con el VIH y vean cómo se fusionan estas membranas. Al momento de que se fusionan esas membranas, en el citosol, en el citoplasma de la célula, hay esa destrucción de la cápside que ustedes aquí pueden ver en verde y libera entonces el material genético con las enzimas clave que les habíamos comentado en el primer inicio. Y ese complejo, no, ese complejo que se tiene ahí, tiene dos destinos. Uno es que hay una, pues, transcripción reversa, por eso se le llaman retrovirus, del ARN. Entonces, lo que pasa es que se forma ADN, ¿no? Es algo que es muy raro en la biología, ¿no? Lo normal es que de ADN nosotros tengamos ARN y luego proteínas. Y con estos virus pasa al revés. De ARN se forma ADN, se integra en el núcleo y posteriormente ya se hace otra vez ARN y se producen proteínas, ¿no? Pero si se fijan, hay una transcripción reversa y posteriormente hay un complejo que se llama complejo de integración, donde viene el ADN que está recién nacido y posteriormente está esta enzima que se llama la integrasa y pues entonces se pega a nuestro material genético y entonces nos acompaña por el resto de nuestras vidas. Y entonces ustedes pueden ver cómo esa traducción de lo que vimos ahorita molecularmente, cómo se ve en el VIH agudo o en el síndrome retroviral agudo.
Como decíamos, es una fase inmediata posterior al contagio, en donde podemos detectar tanto el material genético del virus, porque acuérdense, hay cargas virales altísimas de millones, pero también detectamos el P24, que les decía, que es esta proteína que está en la cápsula, ¿no? Aquí los anticuerpos van a ser negativos y por eso es tan importante que ustedes como clínicos lo sepan identificar. Otra vez, adenopatías, faringodinia, ¿no? Puede haber rinorrea, cefalea, pueden tener este exantema que se ve aquí, y entonces eso en una persona que tiene factores de riesgo, pues entonces deberíamos de ofrecerle una prueba rápida, ¿sí? Eso sería muy importante. Vean cuál es la presentación clínica, ¿no? 77% tiene fiebre, 70% puede tener dolor muscular, 7 de cada 10 personas se pueden sentir súper cansadas, dolor de cabeza, sudoraciones, la faringitis, síntomas gastrointestinales. No es raro el que cuando nosotros vemos a las personas digan, es que me dio una diarrea, una gripa muy fuerte y posteriormente se me quitó. Bueno, eso fue su síndrome retroviral agudo que lamentablemente no pudimos diagnosticar en ese momento. Algunos diagnósticos diferenciales lo pueden ver, mononucleosis infecciosa, importantísimo poderla diferenciar, porque les tengo que decir que nuestra epidemia está concentrada en personas de 15 a 49 años de edad. Y sabemos que la mononucleosis infecciosa es muy común en los adolescentes, ¿sí? Entonces, un diagnóstico diferencial muy importante. La otra es la faringoamigdalitis y la otra es que es no infrecuente el que nosotros podamos tener meningitis o encefalitis en personas jóvenes que son causadas por un síndrome retroviral agudo. De nuevo, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Pensar en esa posibilidad, ¿no? Y si lo pensamos, hay que darle un adecuado seguimiento. Y sabemos que no tenemos otra cosa más que anticuerpos, decirle a esa persona que tuvo un probable síndrome retroviral agudo que en 3 meses vuelva con nosotros para hacerle una prueba, ¿no? Tenemos que liberar o pasar ese tiempo de periodo de ventana para entonces nosotros no dejarnos pasar un probable diagnóstico. Pues bueno, creo que lo van a tener aquí, pero es unas etapas que se les llaman etapas de Fiebig, en el cual identifica en cuánto tiempo nosotros podemos ver que se empiezan a hacer positivos los diferentes métodos de diagnóstico que tenemos. Y vean cómo, por ejemplo, el primero, les decía, es el material genético del virus, a los 5 días. Otros por ahí dicen 7 días, ¿no? Vean cómo el P24, ese pedacito de la cápside, lo pueden ver ustedes también, dependiendo del test, pueden ser hasta los 5 días, ¿no? Este es aditivo, 11 días de etapa de eclipse, 5 días en donde podemos detectar el RNA y 10 días en donde podemos detectar el P24, ¿sí? A los 18 o 21 días ya podemos detectar los primeros anticuerpos. Y así se va a poder estar dando seguimiento a una persona. Muy importante que sepamos que las pruebas rápidas que nosotros a veces podemos aplicar o que nos podemos estar haciendo, por la cantidad a veces tan pequeña de sangre que se utiliza, ¿sí? No tienen a veces la sensibilidad, o sea, no son tan buenas para diagnosticar como las pruebas que pueden ser a través de la vena. Por lo tanto, hay algunos expertos que recomiendan que para todas las pruebas rápidas, ¿sí? Se dé un periodo de ventana como de 90 días, ¿no? 3 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que si llega con ustedes una persona que está muy preocupada porque pudo tener hace unos días una exposición, le hacen una prueba rápida y está negativa, el mejor mensaje no sería decirle que ya está bien, sino que la probabilidad es baja, pero que entonces tendrían que repetirle la prueba al menos después de 90 días para que tenga una certeza del 95% de que no tiene esa infección por el VIH, ¿sí? Eso es importantísimo, porque nos llegan muchas veces al hospital o a los consultorios personas que se hicieron la prueba rápida y le salió negativa y se quedaron con esa idea
de que no viven con VIH y no es hasta que tienen las complicaciones cuando lamentablemente se ve que ese fue un falso negativo. Y miren, esto es algo que es, digamos, el retrato de qué es lo que pasa, ¿sí? En una progresión o en una historia natural de la enfermedad si no tenemos tratamiento. Por un lado, pueden ver cómo al momento en el que hay esta infección primaria, estos cuadros azules representan las células CD4, las del sistema inmunológico. Vean cómo después de la infección hay una caída muy importante, porque entonces el virus tiene una replicación o una producción muy alta en las primeras semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo normal? Millones de carga viral con CD4 que van a estar muy bajos cuando está el retroviral agudo, ¿no? O inmediatamente después. Luego entra esta etapa que nosotros hemos visto que es la de equilibrio, donde hay un equilibrio entre la cantidad de virus que hay en el cuerpo y la cantidad de células de defensa que el cuerpo puede estar produciendo en respuesta a esa destrucción por el VIH. Y aquí es lo que les digo que entramos como a esta etapa de latencia clínica. Algunos en algún momento hasta lo han nombrado también como luna de miel, ¿no? Porque son estos periodos en los cuales pues no hay en realidad mucha sintomatología. Pero vean cómo el virus entonces poco a poco empieza a agotar, ¿no? Estos sistemas que producen nuestras células del sistema inmunológico y entonces empiezan a caer paulatinamente estos niveles de defensas. Llega un momento en el cual nos acercamos a esa cifra de 200 CD4, donde empezamos a tener ya síntomas constitucionales. Las personas empiezan a tener diarreas intermitentes, empiezan a enfermarse más, por ahí pueden tener manifestaciones como neumonías en personas jóvenes, que no es lo común, herpes, ¿no? Empieza a haber pérdida de peso, ¿sí? Y si esto sigue y se mantiene, ya cuando cae por abajo de 200 CD4, son mucho más frecuentes las infecciones oportunistas y si no se recibe tratamiento, alguna de esas infecciones va a culminar con la muerte de la persona. Recordarles lo que decíamos inicialmente. Si una persona inicia tratamiento con 200 o menos CD4, puede que lo podamos ayudar y de hecho lo ayudamos y recupera su salud, pero no le va a ir igual que las personas que inician tratamiento con más de 200 CD4. Entre más, ¿no? Entre más pronto lo podamos identificar, mucho mejor. Esto ya lo comentamos. Y entonces vean cuáles son entonces una forma en la que nosotros tenemos para clasificar esta infección por el VIH y las consecuencias que está teniendo. Y una de las clasificaciones más utilizadas son la de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, que se basa principalmente en la cantidad de células de defensa de CD4. Y pueden ver cómo se clasifica en 1, 2 y 3, ¿sí? Si la persona tiene más de 500 CD4, está en una etapa 1, ¿sí? Si la persona tiene entre 200, ¿sí? y 350 CD4, está en una etapa 2. Y cuando la persona tiene menos de 200 CD4, está en una etapa 3, ¿sí? A esa nosotros podemos acompañarla con la presencia o no de signos y síntomas de la enfermedad. Cuando la persona está sintomática, se le pone un A. Cuando la persona tiene alguna condición, pero que no define que tiene SIDA, se le puede poner una B. Y cuando la persona ya tiene una enfermedad definitoria de SIDA, que son todas las que ustedes pueden ver en ese lado derecho, pues entonces se le llama, ya que está en una etapa C o que está en SIDA. Exactamente. Y entonces pueden ver ustedes cómo hay ciertas infecciones que se caracterizan y que son increíble, en el cual por el número de CD4 se asocia muchísimo en que si van o no van a estar esas enfermedades. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo tuberculosis puede afectar a cualquier nivel de CD4, pero la infección por citomegalovirus o por micobacterias no tuberculosas, en este caso Mycobacterium avium intracelulare, pues entonces solamente se da principalmente cuando están en menos de 100 CD4 y principalmente abajo de 50, ¿sí? Y es por eso una de las principales herramientas que nosotros tenemos para una atención
de calidad a las personas el saber cuántos niveles de CD4 tienen las personas. Porque no es lo mismo una persona que llega con 500 CD4 y tiene una neumonía, en donde lo más probable es que vaya a ser un neumococo, a una persona que llega con neumonía y tiene menos de 200, donde sabemos que va a ser neumocistosis, ¿sí? Es muy importante el que nosotros podamos conocer esa relación entre CD4 y las patologías definitorias de SIDA. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a tener para poder dar esa atención? 3 componentes principales. 1, detectar. Ese es el énfasis que yo quiero darle en esta plática. Tenemos que hacer una detección oportuna. El siguiente es dar una prevención, ¿sí? A las personas que tengan menos de 200 CD4, ver qué profilaxis le debemos de dar para evitar que se sigan consumiendo esas células del sistema inmunológico y evitar que tengan complicaciones. Y el principal, una vez que tenemos la detección del virus, que sabemos que la persona vive con VIH, iniciar terapia antirretroviral. Fíjense que antes las guías decían que se esperaran hasta que bajaran los niveles de CD4 abajo de 200 para iniciarles tratamiento. Y ahora lo que se ha visto es que no. En cuanto hay ese diagnóstico, incluso en controladores élite, hay que iniciar tratamiento antirretroviral. El beneficio es muchísimo mayor al riesgo que pudiera existir. Se movió, pero bueno. Conforme a lo que hay sobre las comorbilidades, que es algo también que es muy importante, es que vean ustedes cómo hay 2 clases que les decía que eran importantes. Uno, los motivos de ingreso hospitalario asociados directamente al VIH, en donde vean cómo las causas respiratorias son las más importantes. Y la otra, las personas que llegan en situación crítica porque llegan con el síndrome de sepsis. También vemos que las personas llegan con un síndrome, también en el SIRA, que pueden llegar a tener micosis y digamos, un paréntesis importante para los que nos pueden estar visitando principalmente del sureste mexicano, en lugares donde hay un clima semitropical. Hay unas revisiones en donde dice que, por ejemplo, la histoplasmosis puede ser una enfermedad que cause igual o incluso mayor número de muertes que tuberculosis en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, es importante el poder determinarla. La otra sería, por ejemplo, la infección por criptococo, ¿no? Criptococo neoformans, en donde nos causa meningitis y que hemos visto también un aumento en estos casos. La lesión renal aguda, la enfermedad renal crónica, los déficits nutricionales, les decía, todavía hay personas que llegan en un estado de caquexia, y la anemia como un reflejo de una enfermedad crónica o en unos pocos casos como un fenómeno autoinmune en donde hay unas anemias autoinmunes también asociadas a esta respuesta y producción de anticuerpos frente al VIH. Y las otras, en donde no están asociados directamente al VIH, pues pueden ver cómo es sumamente importante lo que tiene que ver con salud mental. De hecho, creo que parte del CIESAVI he visto que hay también cursos dedicados a temas de salud mental, en donde sabemos que es el tema que vamos a estar viendo en este siglo principalmente, y vean cómo la infección por VIH no es la excepción, en donde vemos cómo los trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, pero también el uso de sustancias son una parte muy importante en estas personas. Y bueno, ya para irnos enfilando hacia lo que es el tratamiento, pues en realidad el decirles que pues a esta terapia se le conoce como tratamiento antirretroviral, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con aciclovir o con ganciclovir, que es para virus, en este caso de ADN, pues este va dirigido para un retrovirus y por eso se le llama antirretroviral. ¿Qué es? Es la combinación, como ya vimos, de al menos 2 y en ocasiones hasta 3 o más medicamentos que tienen como objetivo bloquear ciertas funciones del virus y lograr que esté indetectable en la sangre, ¿no? Con esto que se logra, bueno, pues se evita la progresión de la enfermedad porque mantenemos el número y el funcionamiento adecuado de los CD4 y con eso se mejora la calidad de vida. Hay un hecho que me parece a mí maravilloso y es que desde el 2018 y 19 había un lema que se llama
Indetectable igual a intransmisible. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona que está indetectable no transmite el virus. Una persona que está indetectable puede tener hijos, puede tener una relación y no va a transmitir el virus hacia la otra persona, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este mensaje? Bueno, porque quita estigma, ¿no? Porque devuelve muchos derechos a la persona que vive con VIH. Y recientemente, en la última reunión de toda esta comunidad científica que trata el VIH, ahora se adoptó también un lema que es que cuando una persona está indetectable, el riesgo de transmisión es cero. Así de categórico. Una persona indetectable, el riesgo de transmitir el virus es cero, ¿sí? Esa es la importancia de meter a las personas en tratamiento, de diagnosticarlas y darles tratamiento. Y ha sido una evolución, pues en realidad, larga, ¿no? Alrededor de casi 40 años, ¿sí? En donde ustedes pueden ver cómo, de este reporte que les decía de 1981, ¿sí? Ha habido varios hitos. Pueden ver cómo se suman medicamentos, ¿no? En este caso, sidobudina con salcitabina. Luego lo que veíamos con el doctor Ho, ¿no? La terapia triple. Luego cómo en el 98 fue el primer programa de acceso, ¿sí? Luego cómo en el 2003 se logró el acceso universal al tratamiento. En México, el tratamiento es gratuito y universal. Personas con seguridad social y sin seguridad social tienen derecho a todas las pruebas y al medicamento, ¿sí? Y algo de lo mejor es que ha habido, pues, una mejora en estos medicamentos que utilizamos y que todo eso, afortunadamente, es de las pocas enfermedades que todas las instituciones del sector salud se basan o se guían en este documento, que es la guía de manejo antirretroviral que hacemos aquí en Sencida. Y vean la evolución. Inicialmente, las personas se tomaban 16 tabletas al día, con muchísimas reacciones adversas, muchos vómitos, montón de diarreas. Había algo que se le llamaba lipodistrofia o lipoatrofia, en donde la grasita subcutánea se consumía y entonces quedaban pues las personas marcadas por esa terapia. Y ahora vean cómo en el país es casi el 80% de las personas tienen su tratamiento con una sola tableta al día que prácticamente no tiene reacciones adversas. Y que logra una supresión muy importante y rápida. En 2 semanas logran casi meter a indetectabilidad de esa gran cantidad de virus a tenerlos en cero en sangre. Es un avance tecnológico y científico en realidad muy notorio. Y vean entonces cómo funciona aquí el medicamento. No me voy a tener mucho, pero este es el medicamento, un análogo nucleócido. Vean cómo se pone en el sitio en donde funciona esa enzima del virus, ¿no? Y este virus lo que hace es que va poniendo, digamos, los nucleótidos para ir creciendo esa cadena. Y el medicamento lo que hace es que se pone aquí y evita que entonces esa cadena siga creciendo, ¿no? Ese es en grandes rasgos cómo funcionan los antirretrovirales. Evitan que el virus siga replicándose, ¿no? Y pueden ver entonces que si en una misma persona, ¿se acuerdan que decíamos que tenía tantas mutaciones y había tanta diversidad entonces de ese virus? Podrían ver que como si solamente utilizábamos un medicamento, pues entonces iba a matar a todas las que son, digamos, wild type se le llama, o naive, o que no tienen mecanismos de resistencia, pero las otras que sí tenían resistencia, pues iban a quedar. Cuando le añadimos un segundo medicamento, pues entonces además de estas wild type o que no tienen mecanismos de resistencia, pues se iban a inhibir esas que tienen algún grado de resistencia. Pero cuando añadimos 3 medicamentos, pues entonces no nos queda ninguna población que sea resistente y eso es lo que he explicado, que ahorita podamos mantener esas copias o esa cantidad de virus indetectable en sangre.
Y bueno, en realidad tenemos ahora un armamentario, ¿no? Una caja de herramientas muy importante, ¿no? Ahora, de pasar de que nada más teníamos un solo medicamento en las primeras décadas de los 90, pues ahora lo que tenemos es que tenemos inhibidores de la transcriptasa, tenemos de la entrada, inhibidores de la fusión. Cada uno de los pasos que ustedes vieron que el virus utiliza para poderse replicar, tenemos un medicamento que lo puede entorpecer y que entonces eso nos ha permitido que incluso, aunque cuando han fallado las personas, los podemos rescatar y siempre tenemos algo que ofrecerles. Y estos que les pongo acá al lado izquierdo, que están en espera para poder entrar a ese, digamos, almacén que tenemos de herramientas, pues son unos, por ejemplo, los inyectables. ¿Y qué quiero decirles de los inyectables? En que va a ser algo que me parece a mí fenomenal, en el que ahora las personas, en lugar de tomarse una tableta, que ya es muy cómodo, pero van a tener la opción de poderse poner una inyección, ¿sí? Cada 2 meses para poder entonces tener indetectable ese virus. Incluso está habiendo ya investigaciones tan ambiciosas como para que se pongan implantes, ¿sí? Así como los implantes que se ponen ahora para lo de la diabetes o los implantes para prevenir los embarazos, en donde van a ser hasta de 6 meses esa duración, en el cual las personas van a llegar, les vamos a poner un implante y en 6 meses van a poder llegar para hacerles nada más el recambio, ¿no? Quiero invitarlos a que nos acordemos de esa primera fotografía que pusimos de esa persona que estaba sufriendo en blanco y negro y ahora todos estos avances que hay, en donde entonces lo que sigo diciendo es, tenemos que evitar que esas personas ahora, que ya tenemos todas estas herramientas para evitar que haya esa progresión de la enfermedad, debemos de evitar que lleguen a SIDA, ¿no? Debemos de hacer diagnóstico, ¿no? Y debe de estar centrado ese tratamiento en las preferencias de las personas, ¿no? No es lo mismo la preferencia, los gustos, las necesidades de una persona que vive en la Ciudad de México a probablemente una persona que vive en una comunidad rural que está enclavado, por ejemplo, en Sonora o en Sinaloa, ¿sí? Debemos de nosotros adaptar también nuestro tratamiento a las necesidades de las personas. Y vean cómo se distribuyen entonces estas nuevas infecciones. Vean que el 30% en el mundo, pues en realidad pueden ver cómo la principal son las personas que son hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? También las mujeres trans, las personas dedicadas al trabajo sexual, las personas que utilizan sustancias, ¿sí? También los clientes de personas que se dedican al trabajo sexual. Estos son grupos prioritarios que ustedes cuando los estén viendo y cuando los estén atendiendo, pues entonces deben de tener en cuenta que estas personas pueden tener el riesgo de vivir con VIH y entonces ofrecerles la prueba. ¿Y cómo estamos en México? Se calcula que hay 370,000 personas, ¿sí?, que viven con VIH en nuestro país. Y de esas, nosotros hemos encontrado a 7 de cada 10. Hemos encontrado al 70% de las personas. ¿Qué quiere decir? Que hay alrededor de 100,000 personas que viven en el país que no saben que viven con VIH. ¿Y cuál es el principal problema de esto? Que su sistema inmunológico se está deteriorando, ¿sí? Y que van a llegar en etapas avanzadas, acuérdense, 40%. Pero otra de las cosas tan importantes es que al no saber que viven con VIH, pues entonces probablemente no están conscientes del riesgo de transmisión y entonces son los nuevos casos que nosotros estamos viendo. 6 de cada 10 personas están en tratamiento antirretroviral a nivel general, ¿no? Porque le sumamos todas las personas que no saben que viven con VIH, ¿no? Entonces solamente 6 de cada 10 están en tratamiento de todo ese total. Y lo más preocupante es que solamente 5 de cada 10 están con carga viral indetectable.
Es el reto que nosotros tenemos, ¿sí? Y por eso celebro este, digamos, seminario y este espacio y los invito a que entonces, pues, hagamos un esfuerzo para encontrar estas personas, porque ya tenemos entonces pruebas, tenemos un tratamiento maravilloso y también que sabemos que es muy efectivo, que nos hace falta diagnosticarlos. Y les decía, esta es nuestra brecha, ¿no? 100,000 personas que tenemos que identificar. El mensaje es personas que son de estas poblaciones prioritarias que comentamos, hay que ofrecerles la prueba. Pero también si ustedes están en hospitales y tienen personas que tienen linfoma, que son jóvenes y tienen una neumonía, que son jóvenes y tienen herpes zóster, ¿no? Que son personas que en algún momento tienen alguna infección de transmisión sexual, la que sea, ¿no? Incluso jóvenes, adolescentes, que tienen tuberculosis, pues entonces son personas a las que hay que ofrecerles la prueba, porque sabemos que en ellos la probabilidad de vivir con VIH es mucho mayor al de la población en general, ¿sí? Esos son datos importantes de qué es lo que debemos de hacer. Y vean en nuestros ICE y Capacits, ¿qué es lo que pasa? La proporción de personas que tienen una prueba reactiva, mayoritariamente, son los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Casi el 15%. Son personas que tienen una orientación sexual, ya sea heterosexual, pero mantienen relaciones sexuales con otros hombres, o que se identifican como personas gays también, ¿no? Pueden ver también que las personas dedicadas al trabajo sexual, pues son casi el 10%, ¿sí? También las personas trans tienen una proporción mucho mayor al de las personas de la población en general. Y son ellos también poblaciones en las cuales nosotros debemos de incentivar el tamizaje. Y estoy ya casi por terminar y decirles pues que reforzar esta idea de que el tratamiento pues es sumamente efectivo. Vean lo que pasa en la Secretaría de Salud. 91% de las personas que están en tratamiento están con menos de 200 copias, o sea, indetectables, ¿no? Y el 9% restante son personas que muy probablemente no han iniciado el tratamiento, ¿sí? Tenemos, ahí abajo ustedes lo tienen, las metas. Tenemos que lograr que el 95% de las personas que viven con VIH sepan que viven con VIH, que el 95% de esas personas diagnosticadas reciban tratamiento y que el 95% de esas personas que están en tratamiento estén indetectables. El tratamiento debe de ser integral, ¿sí? Las personas, les digo, el tratamiento es tan efectivo que ahora nos tenemos que preocupar como médicos para prevenir y tratar todas las complicaciones que vienen por la misma infección y por el envejecimiento. Hay algo que se llama inflammaging, en donde la inflamación provoca un envejecimiento prematuro. Y se considera que las personas que viven con VIH son adultos mayores no a los 65 años, sino a los 55. Un envejecimiento prematuro de 10 años. Por lo tanto, cuando ustedes atienden a personas que viven con VIH, pues deben de cuidar su peso, los trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? La diabetes, el riesgo cardiovascular, la hipertensión, el deterioro cognitivo, ¿sí? Debe ser holístico. Y vean cómo nos centramos, entonces, en comparación de lo que está pasando en otros sitios. Vean que en América, no en América Latina, solamente en número de casos, solamente estamos superados por Brasil, ¿sí? Aunque afortunadamente en la prevalencia, que es el número de casos por ajustado por nuestra población, es de 0.4%, similar a lo que pasa con Ecuador, El Salvador y otros lugares. Pero en realidad, a pesar de que ha habido pues muchos avances, vean cómo nuestra tasa de incidencia, que tiene que ver con el número de nuevos casos, pues se ha mantenido igual desde el 2010. Yo sostengo que con todos estos avances que tenemos, con todas estas nuevas tecnologías, ya debemos de pensar en ir bajando esa tasa de incidencia y que pasemos de que cada año tenemos 20,000 nuevas infecciones, que significa 2 nuevas infecciones cada hora en México, debemos irlas bajando. Tenemos las herramientas, tenemos que empezar
Entonces, a mejorar. Y principalmente porque vean cómo casi el 80% de las personas en América Latina llegan con menos de 200 CD4. ¿Y qué dijimos de las personas que tienen menos de 200 CD4? El riesgo de morir es mucho más alto. Son personas a las que probablemente no les vamos a poder ofrecer una misma calidad de vida que las personas que inician tratamiento con mayores CD4, ¿sí? Entonces, es esta una de las poblaciones y una de las cosas en las cuales nosotros nos debemos de enfocar. En México, lamentablemente, es del 41%. Y finalmente decirles, se pueden alcanzar las metas. Vean cómo todos esos países que están en verde han alcanzado las metas que les comentaba. Y parece increíble que quienes las han alcanzado son países de África, en donde tradicionalmente se ha considerado que son países poco desarrollados, pobres, etcétera. Y vean, Eswatini, Tanzania, Botswana, Zimbabue y Ruanda. Por ahí está Dinamarca, ¿no? De la hegemonía del norte global. Pero, pues vean cómo la mayoría, pues son países de África. Entonces, se puede y debemos de aspirar a ello y lo vamos a hacer a través de lo que se le llama atención diferenciada, en que vamos a identificar cuáles son las necesidades de las personas que están clínicamente estables y vamos a tratar en los consultorios, cuáles personas están clínicamente inestables o que requieren muchos cuidados y hay que mandarlos a unidades hospitalarias y que entonces vamos a ofrecerles diferentes sistemas y diferentes paquetes de servicios. Y pues ya finalmente el decirles que pues en realidad en este día, ¿no? En el que estamos pues conmemorando este Día Mundial en donde el lema es tan importante que lideren las comunidades, pues es muy importante el decir que pues ha habido avances muy importantes desde ese primer caso en 1983 en esta respuesta que tenemos frente al VIH, pero pues lo han visto en esta presentación, pues en realidad tenemos todavía muchos retos que debemos de abordar. Como comentaban en las palabras iniciales, si no logramos que las comunidades se incorporen, que nos marquen la pauta, pues en realidad no vamos a tener esta ruta clara para poder mejorar el programa, ¿no? Y eso es muy importante y lo tenemos en cuenta. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías, ¿no? El VIH siempre ha sido como digamos, elemento disruptor que ha permitido incorporar muchas cosas y hay que reforzar este modelo de atención diferenciada. Al final, tenemos que ir a esta atención primaria a la salud y enfocarnos en la prevención de la enfermedad. No lo comenté, pero bueno, ustedes saben que hay algo que se llama PrEP y hay algo que se llama PEP. La PrEP es el utilizar estos antirretrovirales para evitar la transmisión o la adquisición del virus, que también es una estrategia gratuita que está en todas las instituciones del sector salud y el cual ustedes deben de conocer, porque la prevención es lo que va a permitir que logremos bajar ese número de infecciones. Y pues al final decirles que la epidemia por el VIH en México pues está en esta etapa de transición, ¿no? Que por un lado tenemos estas complicaciones asociadas a SIDA, que les digo, todavía las seguimos viendo y es dolorosísimo el ver cómo llegan estas personas con esas infecciones que son prevenibles y curables, ¿no? Y la otra que son las asociadas a una infección crónica e incluso al uso de tratamiento antirretroviral por muchos años. Les puedo decir que afortunadamente hay pacientes que tienen 35 años, ¿no? Que son de los primeros que iniciaron, ¿no? Que tienen 30 años de tratamiento y que siguen afortunadamente bien, sanos y haciendo su vida. Entonces, con eso termino. Les agradezco muchísimo por este tiempo. Les digo que lideren las comunidades y pues no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias. Estoy atento a sus indicaciones. Muchas gracias, doctor Daniel. Excelente presentación. Ahora sí que nos dio un resumen bastante, diría que corto, pero a la vez extenso. Entonces creo que fue bastante resumido y la verdad le agradezco mucho su participación. Creo que es importantísimo este tema debido a que todavía hay
muchos problemas de estigma, discriminación con las personas que tienen y viven con VIH, y creo que es importante que este lema que habíamos mencionado hace un rato sobre indetectable igual a intransmisible quede muy claro, porque actualmente todavía hay personas que piensan que el simple hecho de que todavía tienen están enfermos con VIH y viven con VIH pueden transmitir la enfermedad, pero si ya son indetectables, pues eso no es posible. De hecho, hay una pregunta que había hecho a través de vía Facebook que nos mencionaba justamente si que esas personas, si tenían una carga viral indetectable, pues pueden contagiar. Entonces, creo que ya quedamos claros que eso no es posible y que justamente las personas pueden vivir ahora sí con su vida completamente de manera normal y que actualmente pues el VIH ya es una enfermedad crónica más que algo que sea mortal. Entonces le agradecemos mucho esta participación y les invito a las personas que están a través de vía Facebook y también a las personas que están actualmente conectadas que si llegaran a tener alguna pregunta pueden alzar su manita o a través de vía chat puedan estarlas realizando. Entonces, antes de comenzar con las preguntas, quisiera mencionarles que nos están viendo de distintas partes, por ejemplo, del estado de Chiapas, nos están viendo de algunos capatzits, del estado de Guanajuato, la jurisdicción de Ocundán, el CAICES de San José Iturbide en Guanajuato. Entonces, creo que tenemos bastantes personas que están conectadas a través de los varios estados de la República, en los cuales sí es importante que este mensaje se va a transmitir y que incluso les menciono que esta transmisión va a quedar a través de la plataforma CIESAVI y a través de vía Facebook para que ustedes puedan, posteriormente revisarla para que en este caso tengan la noción de toda esta sesión que tuvimos el día de hoy y que posteriormente también puedan tener una constancia de participación a través de la plataforma CIESAVI. Entonces, les agradecemos mucho y alguna pregunta que estamos teniendo ya a través de vía Facebook es, en este caso, mencionaba los lugares de inflamación. Mencionaban que si a pesar del tratamiento esta inflamación sigue continuando para las personas y el riesgo de demencia aún sigue latente. Sí, es una excelente pregunta y lamentablemente, a pesar de que logra restituir la calidad de vida, en que evita que tengamos complicaciones asociadas a esta disminución del sistema inmunológico, no logramos revertir por completo el estado de inflamación crónico. Entonces, es gran parte de esta nueva capacitación o visión que tú bien comentabas, va a tener que pasar por el poder ser hábiles ahora no nada más para tratar la infección por el VIH, sino también el identificar ya todas estas complicaciones de personas que afortunadamente han envejecido con el VIH, ¿no? Y que han tenido esta inflamación crónica durante 10, 20 o hasta 30 años. Decirles que pues ahora sí nos ha tocado ver ya personas con eventos vasculares cerebrales, que hay que controlar la hipertensión, en donde ya están con diabetes, y entonces ahora la polifarmacia no es por el tratamiento antirretroviral, sino porque se les van sumando, ¿no? Que están con la sitagliptina, con las, ¿cómo se les llaman? Con los inhibidores de GLT2, con los sartán. Entonces creo que lo que han hecho ahora, afortunadamente, los médicos que han tratado el VIH es el adaptarse y el dar un modelo que se ha tomado para muchas otras condiciones, ¿no? Entonces, ya para concretarme, no se elimina, disminuye, pero se mantiene. Y de las principales, como les decía, sí es la demencia. Y la otra, que también es muy importante, es decirles que el riesgo, por ejemplo, de ciertas neoplasias tampoco se quita. Por lo tanto, las personas que van envejeciendo, hay que ofrecerles todos los elementos para identificar las neoplasias de forma oportuna. Próstata, pulmón, incluso los linfomas que no han tenido una disminución como se han visto en las infecciones oportunistas. Ok, muchas gracias. Preguntan en este caso la relación del binomio, ¿qué porcentaje hay de binomio con tuberculosis y la infección con VIH? Sí, VIH. fíjate que es una pregunta muy importante y creo que ya es la segunda vez que me recuerdan que debo de ponerlo, porque digamos, si uno atiende o tiene estas relaciones o asociaciones, diría, bueno, VIH con hepatitis B, con hepatitis C, con sífilis, con citomegalovirus, ¿no? Con tuberculosis. El principal elemento de muerte por una coinfección es tuberculosis en las personas que viven con VIH.
Y en nuestro país, solamente el grupo que supera en asociación es la diabetes, pero las personas que viven con VIH es el segundo grupo más afectado. Y decirles algo que es fundamental. En las personas que viven con VIH, la presentación no suele ser tan típica. Nosotros tenemos esta idea de la enfermedad crónica, del tosedor por más de 2 semanas, donde puede haber hemoptoicos, pérdida de peso, diaforesia, etcétera. Pero en las personas que viven con VIH, hasta el 60% tienen enfermedad diseminada o muchas veces no generan cavernas. Por lo tanto, son personas que van a llegarles con tuberculosis peritoneal, con derrames pleurales por tuberculosis, meningitis por tuberculosis, que es la forma más catastrófica de esta presentación. Pero pensar en que una persona que llega con VIH, que tiene su CD4 bajitos y que le identifican que tiene diaforesis o le identifican que tiene fiebres intermitentes o algo, aguas. Hay que descartarle tuberculosis, ¿sí? Excelente, muchas gracias. Y mencionaban también la relación, mencionando de que ya tienen VIH y posteriormente pueden contagiarse de nuevo con otro virus de VIH. Esa relación, ¿nos podría informar algo? Sí, fíjate que hay un problema latente o real en el que si, por ejemplo, yo no utilizo condón, estoy con tratamiento antirretroviral, pues entonces si tengo nuevamente un contacto, una exposición hacia una variante del virus por la otra persona, pues es muy probable que mi tratamiento antirretroviral pues vaya a eliminar esa nueva cepa que va a entrar a nuestro cuerpo. Sin embargo, si la persona había estado en tratamiento irregular, si ese virus ya tiene una mutación de resistencia, pues sí puede tener este riesgo de que pueda haber una resistencia que se le llama transmitida, ¿no? Por eso lo importante de utilizar el condón. Y la otra es que en ocasiones, como les comentaba, había una preocupación de que probablemente las infecciones repetidas o la exposición repetida a diferentes pues cepas del virus pudiera generar en algún momento que hubiera una mayor evolución o progresión de la enfermedad. Sin embargo, como les mostré, pues en una sola persona hay algo que se le llama cuasiespecies, de que la tasa de replicación del virus es tan amplia, de 10 a la 5 más o menos, que es esta diversidad no requiere a veces la exposición a virus que provienen de otras personas, ¿no? Sino el mismo virus que nosotros tenemos, si no hay tratamiento antirretroviral, va a tener una diversidad muy grande. Y me extiendo, perdón, en algo que me parece muy interesante. Fíjense que ahora se ha llegado a ver que en personas que llevan, les digo, 20, 30 años con la infección por el virus, ahora no nada más nos estamos fijando en que tengan, por ejemplo, un solo momento con una carga viral detectable. Ahora lo que ya se está haciendo es en el que se ve y se cuantifica en ese lapso de 20 o 30 años cuánto tiempo tuvieron una carga viral detectable. Y se ha visto que entre más acumulado o exposición se tiene de una carga viral detectable, los desenlaces en salud son menos buenos que una persona que se mantiene indetectable por mayor parte del tiempo. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque, por ejemplo, sífilis, tuberculosis, alguna otra ITS, son causas de que aunque estemos tomando nuestro tratamiento antirretroviral, podamos tener algo que se le llama blips, que son esas como alzas transitorias del virus, ¿no? Entonces, el mensaje para los médicos tratantes es que tratemos de que en una persona que estaba controlada y que vemos blips, o una persona que estaba indetectable empieza a tener algo que se llama viremias de bajo nivel, que es entre 50 a 200 de copias, pues entonces le busquemos esto, ¿no? Inflamación, alguna enfermedad metabólica, una infección de transmisión sexual, porque el tratarlas y el volverlo a llevar a la indetectabilidad nos va a hacer que tengamos mejores desenlaces. Ok, perfecto, muchas gracias. Nos estaban mencionando si hay un porcentaje de mujeres embarazadas en México con VIH, si conocemos más o menos el porcentaje. Cada año, aproximadamente 800 mujeres que viven con VIH se están evaluando, ¿no? En la Secretaría de Salud. Y lamentablemente, pues seguimos teniendo casos de transmisión vertical. Hasta el último corte de este año teníamos 34 casos
de transmisión vertical, o sea, de que de la persona gestante se transmitió a la persona recién nacida, ¿sí? ¿Por qué es importante? Y qué bueno que hicieron esta pregunta. Toda mujer embarazada debe de tener al menos una prueba para VIH y las recomendaciones son de que sean 3. Lo más pronto, desde que inician el control prenatal, el siguiente en el segundo trimestre y el otro preferentemente en el momento del trabajo de parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principal riesgo de transmisión es el que una madre no tenga el tratamiento antirretroviral y que entonces tenga una carga viral detectable en el momento del parto. Ese es el principal factor de riesgo para la transmisión. Entonces, aviso, todos que ven mujeres embarazadas, por favor, en el control prenatal, privados y públicos, una prueba rápida, al menos. Ok, excelente. En este caso mencionaban que de qué dependía de que las personas que conocen su estatus no lleguen a esa parte de la supresión viral. Mira, son varios. Yo creo que uno de los principales es que tienen a veces problemas con la adherencia. Y el problema con la adherencia tiene que ver en que todavía vivimos lamentablemente, en un país en donde tenemos todavía muchísimo estigma y discriminación y todavía hay muchísimos mitos con respecto a la infección por VIH. Entonces, imagínense el tener que estar escondiendo que vives con el virus, el tomarte a escondidas tu medicamento, el tratar de mantener todas las actividades que tú tienes que hacer, pero teniéndote que tomar, aunque sea una sola tableta, pues en realidad es tomar un medicamento y que no es lo mismo que por ejemplo, tener hipertensión. O sea, digo, en el hecho es el mismo, pero a los ojos de la sociedad y de las personas a veces no, incluso en los profesionales de la salud. Entonces, la adherencia sigue siendo uno de los principales problemas. Y el otro que muchas veces vemos es que sigue habiendo todavía la interacción, por ejemplo, de algunas otras infecciones, en este caso tuberculosis, sífilis, en donde nos provoca que estemos indetectables y en una proporción menor, pues son personas que al hecho de que no son adherentes, ¿no?, al tratamiento, pues entonces hacen mutaciones de resistencia y son personas que ya el tratamiento, en lugar de ser una tableta, ya empieza a ser complejo, ¿no? Incluso a veces con medicamentos inyectados y eso hace que no todos estén completamente indetectables. Uh-huh. Excelente, muchas gracias. Y en este caso también que sepan, bueno, la misma persona, que aquellos que conocen su estatus pero no dan un tratamiento, no siguen ese tratamiento. Sí, fíjate que mucho tiene que ver en que en realidad cuando te dan el diagnóstico de que vives con VIH, pues en realidad es un cambio importante en la interacción que tú tienes con tu familia, ¿no? Con la sociedad, con las personas, hasta en el momento en donde tienes tu círculo cercano, ¿no? Hay veces en las que las personas pues no están preparadas para iniciar tratamiento. Hay etapas de duelo, ¿no? Donde pueden tener negación, enojo, hasta que llega un momento en el que hay una aceptación para poder iniciar el tratamiento antirretroviral. Es importante el que también nosotros como profesionales médicos identifiquemos una persona que probablemente no está lista para iniciar tratamiento, pero también el tener la capacidad para poder, digamos, dejarles claro que es algo que va a beneficiarlos mucho a nivel individual, pero también a nivel, pues, de la población en general. Y algo que creo que es lo más importante, ¿no? El principal número de personas que están todavía con viremia, o sea, que siguen con el virus, son las personas que no saben de su diagnóstico. Y pasa algo muy raro. Sí hay, en Secretaría de Salud es como el 2% de personas que no han iniciado tratamiento porque están en espera de resultados de laboratorio o porque fueron una persona y luego ya no quisieron ir otra vez a la unidad médica y ya no iniciaron tratamiento. En el IMSS es como el 5%, ¿no? Entonces sí hay que reforzar esos mecanismos de una persona que ya sabemos que vive con VIH, pues hay que vincularla, ¿no? Y darle tratamiento. Sí, muchas gracias, claro. Y mencionan con respecto a los nuevos tratamientos, en este caso mencionaba sobre las inyecciones.
¿Se sabe algo sobre México si empezaremos con esos tratamientos? Miren, ya ven que tenemos una agencia regulatoria, es COFEPRIS, ellos se encargan de ver que los medicamentos sean seguros, que haya evidencia de su efectividad, etcétera. Se sometió ya a COFEPRIS para que entonces ellos emitan, yo creo que va a ser un visto bueno, obviamente porque hay mucha evidencia por detrás, y entonces lo que se tendría que hacer es ver cómo se implementa, ¿sí? Hay unas cosas que no les platiqué, pero se ha visto que en algunas personas muy en específico, tal vez no son la mejor opción. Por ejemplo, en personas que pueden tener un índice de masa corporal elevado, ¿no? Que hay una capa de tejido adiposo importante, entonces las inyecciones se ha visto que no llegan los medicamentos a tener concentraciones adecuadas, ¿sí? Y entonces hay un mayor riesgo de que haya resistencia. Otra de las cosas que hay que ver con estos medicamentos es que si, por ejemplo, tú eres alérgico a una tableta, pues te la dejas de tomar y el efecto y la vida media de ese medicamento, pues en realidad tiende a ser de algunas horas, pero de estos medicamentos son de varios días, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para que no tengamos reacciones adversas prolongadas. Entonces creo que va a ser una realidad, creo que lo vamos a tener en el mediano plazo en el país y que va a ser algo que vamos a tener que ver cómo se va a poder implementar y en quiénes. Excelente, muchas gracias. Y nos tenemos también una pregunta sobre el PrEP y el PEP, que en este caso es el preexposición y posexposición. ¿Cómo sería el acceso a este tipo de tratamientos? Fíjense que para PEP, un mensaje que es importantísimo es cuando tenemos esta sospecha de que estuvimos en contacto o expuestos al VIH, lo importante es ir lo más rápido que se pueda, ¿sí? Es cierto que tenemos, de acuerdo a la literatura, 72 horas para poder tomarnos la primera tableta, pero conforme pasa el tiempo, ustedes lo vieron en la presentación, el virus llega y empieza a infectar a las células y a quedarse en los reservorios. Entre más tiempo pasa, la probabilidad de éxito de la PEP es menor, ¿sí? Entonces, la idea es que es una urgencia y que se debe de dar lo más rápido que se pueda. Se ha hecho un esfuerzo porque esté en las unidades de urgencias de IMSS, de ISSSTE, de Secretaría de Salud. Hay en cada una de las entidades federativas, tenemos nuestros capacits, tienen las unidades de, por ejemplo, creo que hay un chatbot en el caso del IMSS y a través también de nuestro teléfono y nuestro correo electrónico de Sencida, que ahorita se los paso, pero sí pueden acercarse para preguntar en dónde en su entidad federativa tienen PEP y tienen PrEP. PrEP, si bien no es una urgencia, y esto es importante, digo, si no tomas tu PEP en las 72 horas y estuviste expuesto, la probabilidad de adquirir VIH es real. En el caso de la PrEP, es una estrategia importantísima, pero sí es cierto que, por ejemplo, el tenofovir que se utiliza puede tener impacto en la densidad mineral ósea, en la función del riñón, que es muy raro y que regularmente los dos tiene que ver con un uso prolongado de muchos años, ¿no? Pero el deber como profesionales de la salud es el saber que tu riñón esté bien, ¿no? Que no tengas hepatitis B, porque pasa un fenómeno raro. Tú le das tenofovir y el tenofovir resulta que también funciona para la hepatitis B. Estás con PrEP, le quitas la PrEP porque la persona dice, yo ya no quiero tomarme la tableta, quiero utilizar otra cosa para protegerme, y entonces hay un riesgo de que al momento de suspender el tenofovir, el virus de la hepatitis B que estaba, digamos, controlado, otra vez se replique y puedan tener una hepatitis, ¿no? Entonces, sí hay ciertos elementos que hay que vigilar, que hacer como un palomeo y decir, tu creatinina, tu función renal está bien, la función de no tienes hepatitis B, que serían las dos principales. Y entonces se pueden acercar, les digo, a IMSS, a ISSSTE, a Secretaría de Salud, para que entonces se les pueda dar. Les digo, es gratuito y entonces se les puede seguir. Muy importante el que se acerquen porque hay diferentes modalidades. Hay una que se le llama diaria, ¿no? Te la tomas diario, y hay otra que es por evento, en donde si tú sabes que vas a tener esa exposición en que no es, digamos, frecuente, ¿no? Entonces te la puedes tomar solamente para ese evento, ¿no? 2 tabletas antes, luego una
posterior y una 24 horas después, y entonces también es una modalidad de la PrEP. Uh-huh. Muchas gracias. En este caso, para las personas con PrEP, nos preguntan qué tipo de personas estarían o sería indicado este tratamiento. Fíjate que está indicado en alguien, uno, que primero se considere que está en riesgo. De los principales son, pues, el uso, o no uso del condón. Ese sería de los principales. Alguien que ya fue diagnosticado con infecciones de transmisión sexual, pues sería también una indicación, ¿no? Porque sabemos que se acompañan muchas veces las infecciones de transmisión sexual y si hasta ese momento, afortunadamente, no ha adquirido el VIH, pues es un candidato para PrEP. ¿Quién más? Por ejemplo, parejas de personas, algo que se llama serodiscordante, ¿no? En donde una persona vive con VIH y que no ha iniciado tratamiento o está en ese proceso hasta llegar indetectable, puede utilizar PrEP en ese momento. Y definitivamente para las personas que, pues, sean adherentes, ¿no? Que sí se quieran tomar la tableta, ¿no? Ya sea en forma diaria o que en algún momento sean lo suficientemente organizados para tomarse bien las dosis y que entonces sea una medida efectiva. Es tanto para hombres, cis, para hombres, en este caso mujeres trans, para mujeres cis y también para mujeres trans, con algún tipo de recomendaciones específicas. Por ejemplo, sabemos que en el caso de las mujeres, la concentración que se tiene de este medicamento tenofovir en la mucosa vaginal no es la óptima y por lo tanto esto de a demanda no sería lo mejor. Ello solamente está indicado la PrEP con una dosis diaria. También, por ejemplo, tenofovir a la fenamida, que todavía no está con un uso, digamos, generalizado, pero tampoco es lo más recomendable en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque biológicamente las concentraciones probablemente no son las mejores. Y definitivamente el decirles que además de la PrEP, se aconseja de todos modos que siga habiendo un uso adecuado del condón porque pues hay otras infecciones de transmisión sexual y que en ese caso pues la pura PrEP no nos protege contra todas estas otras infecciones de transmisión sexual. Excelente, doctor. Bueno, pues creo que ya estamos un poquito cerca de cerrar. Ya tenemos nada más 10 minutos. Solamente para mencionar que también nos están viendo del estado de Tabasco, Puebla, del Hospital Comunitario de Tlacotepec, en Benito Juárez, Puebla, y que felicitan mucho esta participación que tuvimos con ustedes. Le agradecemos, creo que mucho por esta participación. Creo que nos ha quedado bastante claro este tema y aún así, pues a seguir reforzando porque no es un tema que solamente sea por el mes de diciembre, sino que hay que estarlo viendo continuamente durante mucho tiempo. Claro. Doctor Daniel, no sé si usted alguna palabra ya nada más para terminar. Sí, pues el contrario, miren, me da tanto gusto el escuchar que nos escuchan primero de tantas entidades federativas, pero lo más importante es, tenemos que acercar hacia el primer nivel de atención, ¿no? A los hospitales comunitarios, a los consultorios adyacentes a farmacias, a las clínicas de unidad de medicina familiar, a todos estos lugares, porque el gran trabajo que se han hecho en Capacits, en Clicidas, en los SAIS, que son los centros hospitalarios de atención, ha sido muy bueno, pero han visto cómo pues estamos, digamos, sin cambios, ¿no? Nos hemos mantenido. Definitivamente el modelo que buscamos es la atención primaria a la salud, el que en todas las comunidades, en que los promotores sepan y tengan este conocimiento, pero además que alfabeticen a las personas. Entonces, ojalá que parte de lo que pudimos ver aquí, ustedes lo puedan replicar con sus compañeros, con los internos, con las personas, sus pacientes, y que entonces eso haga que poco a poquito vayamos sumando y lograr disminuir pues estos casos y al final que tengamos una generación que no viva ya con VIH. Muchas gracias. Excelente mensaje, doctor. Le agradezco mucho esta participación. Ya lo estaremos en este caso proyectando posteriormente para que la plataforma CIESAVI quede en un futuro este seminario y que posteriormente las personas en cualquier momento puedan volverlo a ver y puedan saber mucho de este tema. Les recuerdo a todos que posteriormente va a estar disponible esta sesión en CIESAVI justamente para que puedan contestar unas preguntas y posteriormente se les dará una constancia de participación.
doctor Daniel. Posteriormente le haremos llegar una constancia de participación por parte de la plataforma CIESAVI y les agradecemos a todos por esta participación a través de vía Telmex y a través de vía Zoom. Les agradecemos mucho a todos y que pasen excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias, bye. Gracias.